críticas, de docencia y de investigación que, bueno, fueron ganando terreno en el campo del universitario argentino. Una de digamos, de las dificultades que estábamos notando, que se han agravado con las situaciones económicas en las distintas reuniones de la asociación, es precisamente la poca participación de estudiantes, con excepción de aquellos y aquellas que residen en el lugar donde se hacían las jornadas, ¿no? O sea, evidentemente hay una dificultad para el traslado, para el alojamiento y demás, digamos, las mismas dificultades que de repente tenemos los docentes, para los estudiantes resultan directamente, creo yo, insalvables. Entonces nos pareció que era importante, bueno, proponer, aprovechando las tecnologías que nos ha dejado la pandemia, las que nos hemos acostumbrado, una posibilidad de participación, ¿no? Un espacio en el que puedan socializar, en algunos casos una primera ponencia, en algunos otros casos ya hay alguna incipiente trayectoria, pero pensándolo entonces como un espacio de socialización, pero también de formación. Por eso lo hemos pensado con esta modalidad de exposiciones seguidas de comentarios por parte de profesoras, eh, que son quienes van a eh, proseguir el diálogo, que van a dar algunas pautas sobre el camino para proseguir, ¿no? Con esto mismo que les ha llamado la atención y sobre lo cual han decidido escribir. Les quiero entonces agradecer a las profesoras que se han ofrecido para comentar los trabajos, que los han recibido hace una semanita nada más, y los leyeron y han hecho, bueno, creo yo, comentarios que van a ser muy productivos. Tengo toda la expectativa en que va a ser así. Las profesoras son Julia Zaparart, Lucía Fogelfunk, Lía Mayol de Albarracín, que aquí ahora se llama Jorge, Alba González, Natalia Ferreri y Mariana de Cabo. La verdad es que es una alegría para mí, para toda la comisión directiva de la ALF, ver que se ha podido concretar esta primera iniciativa con una representación bastante importante del país, ¿no? Porque hay estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Nacional de Tucumán y el Instituto Superior de Formación Docente Mariano Acosta. Así que es nuestra expectativa también que este mapa, ¿no?, de universidades, de casas de estudios superiores, se amplíe en las próximas ediciones de este encuentro. También voy a aprovechar entonces estas palabras para pasar un aviso, porque este encuentro de ninguna manera detiene la tradición de los encuentros presenciales, así que les cuento que el año que viene en la ciudad de Rosario se va a realizar las nuevas jornadas de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona y el nuevo Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona, que va a ser en la ciudad de Rosario los días 21, 22 y 23 de mayo. Es un encuentro presencial del que también pueden participar con esta misma modalidad de, de poner como requisito para estudiantes que cuenten con el aval de un docente. Pero bueno, si están aquí es porque ya tienen un docente o una docente que les brinda su aval. Ya que estamos, en caso de que les interese, pueden solicitar la circular al mail de la asociación, que es AALF, ¿no? ALFF.francesa.francófona@gmail.com. AALF francesa francófona@gmail.com. Es el mail a través del cual pueden solicitar la circular para tener la información completa con los plazos para el envío de propuestas. Es también el mail al que pueden solicitar un formulario en caso de que desearan convertirse en miembros de esta asociación. Los estudiantes, las estudiantes pueden hacerlo en calidad de adherentes, de manera que quienes tengan interés en esta área, en esta especialización, en esta especialidad, digamos, eh, tienen ya nuestra bienvenida asegurada. Bueno,
no tengo nada más para agregar, no quiero demorar el inicio puntual de la primera sesión, de la primera mesa, que va a estar comentada por Alba González, que ya está aquí. Así que bueno, reitero mi gratitud a las estudiantes, todas las profesoras que dieron aval y que alentaron a los estudiantes para que presentaran estos trabajos, para que se animaran, nuevamente a las profesoras comentadoras de ponencia. Así que bueno, les doy la bienvenida y doy por inaugurado este primer encuentro de estudiantes de literatura francesa y francófona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, bienvenidas. Bueno, como dijo Francisco, vamos a dar inicio a la primera mesa. La idea es primero que lean las investigadoras y después yo les voy a dar una breve orientación y a partir de, bueno, de las lecturas que realicé, algunas recomendaciones y algunos comentarios generales. Así que bueno, si quieren pueden exponer de acuerdo al orden que está pautado. Natalia, si querés comenzar vos. ¿A Natalia? Hola, Alba. Sí, Ah, no, no está, aparentemente no se, no no vino. se conectó todavía, así que si les parece Bueno, empezamos con Florencia Rivas. empezamos con Florencia Rivas y después si se incorpora, la sumamos. Bueno, Florencia, si querés leer tu trabajo. Hola, buenas tardes. Ahí justo se Ahí. conectó Natalia, no sé si quieren seguir con el orden o directamente que empiece Florencia. Hola Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Decíamos si Hola. querés empezar vos a leer tu trabajo, si estás Sí. preparada. ¿Sí? Bueno, entonces te escuchamos, disculpas, Florencia, escuchamos primero a Natalia si seguimos el orden que está pautado. Bien, ay, perdón, estoy tratando de conectar mi cámara, pero no estoy pudiendo. Am, mm, no sé por qué. No te preocupes, Bueno, no te preocupes. Si querés léelo y Perdón, después cuando mientras finalices. bueno, se termina de conectar Natalia, les comento que no dijimos que ahora en el chat voy a poner el enlace para que puedan llenar el formulario de asistencia. Quienes quieran contar con el certificado, recuerden que son 3 sesiones como mínimo a las que tienen que asistir. bien, bueno. Comienzo entonces. Les traje igual unas pequeñas diapositivas como para, eh, más que nada para ilustrar. A ver si les puedo compartir. Eh, Bien, bueno, a ver. Entonces, bueno, voy a empezar entonces contando. Primero me presento, soy Natalia, soy estudiante del profesorado en Lengua y Literatura Francesa de la Universidad Nacional de La Plata, traductora también por la Universidad Nacional de La Plata y ahora estudio también el máster de Literatura Francesa en Sorbonne Université, lo que era París 4. Bueno, y les traje un trabajo que hice en el seminario de literatura francesa del profesorado, que analiza, bueno, el rol de la lengua francesa en la construcción de la identidad de personajes exiliados. En el caso del seminario seguimos la lectura de El azul de las abejas de Laura Alcoba. Y yo traje para analizar, por otro lado, La Houtre-Meter, para comparar, si se quiere, de Caroline Dawson. Bueno, les presento primero las dos novelas. Entonces tenemos, bueno, Le Puy des Abeilles, que sigue
la historia de una niña de 9 años que se exilia en Argentina, que se exilia en Francia a raíz de la dictadura militar de los años 70. Y por otro lado tenemos a Là où je me terre de Caroline Dawson, que sigue la historia de una niña chilena de 7 años, bueno, que es su historia personal. Durante su exilio, ¿no? Que se exilia también a raíz de la dictadura de los 70-80 de Chile, en Quebec. Entonces, bueno, lo que estuvimos analizando, lectura que estuvimos siguiendo en el seminario de literatura con El azul de las abejas, fue a raíz de los análisis hechos por Natalia Ferreri particularmente. eh, Estuvimos analizando el concepto de hospitalidad de Jacques Derrida en la obra de Laura Alcoba. Y yo, bueno, quise extender esta cuestión a la obra de Caroline Dawson. Entonces, para resumir un poco el concepto de hospitalidad del filósofo francés Jacques Derrida, lo que nos dice es que hay una frontera que tiene el extranjero cuando llega a su país anfitrión, que no es la frontera natural o terrestre que uno conoce, sino que es una, eh, bueno, es una frontera no natural, citando textualmente al autor, que dice que pasa, entre otras cuestiones, por el aprendizaje de la lengua anfitriona y la adquisición de esta lengua y de la cultura del país anfitrión, que bueno, ya más tarde voy a venir sobre el tema de la cultura, pero bueno, que para poder lograr esa hospitalidad completa, por así decir, de parte del país anfitrión, necesita el aprendizaje de la lengua. En el caso de nuestras dos protagonistas, va a ser de la lengua francesa. Por un lado tenemos la protagonista del Azul de las Abejas, que se exilia en Blaumesnil, en el Perige de París, en Francia. Y por otro lado tenemos, que, bueno, y que tiene que adquirir, ¿no? la lengua francesa en París, y por otro lado tenemos una situación similar con la protagonista de La Où je me terre en Montréal, en Quebec. Eh, bueno, que tienen algunas diferencias. Por un lado tenemos a la protagonista del Azul de las Abejas, que ya sabe con antelación que se va a exiliar, entonces comienza el aprendizaje de la lengua más o menos 2 años antes de su exilio, entonces llega, si se quiere, con un poco más de preparación a Francia. Y por otro lado tenemos a la protagonista de La Où je me terre, que no, que a los 7 años se entera que tiene que exiliarse en, en Montreal, y bueno, y que su llegada coincide con el aprendizaje del francés, y que me parece particularmente interesante que las dos están en edad de escolarización, ¿no? En su primera escolaridad, si se quiere, comenzando el primario. Entonces, si bien hay una importancia de poder aprender la lengua de llegada para poder adaptarse a la cultura y demás, también para poder seguir bueno, con su vida, ¿no? Con su escolaridad, con su aprendizaje. Entonces, bueno, acá les puse 2 citas de ambas novelas. Y cómo para las dos niñas se convierte de cierta manera en una obsesión, este tema de adquirir la lengua y de adquirirla, entre comillas, bien, digamos, sin acento, como la habla un nativo, digamos, ¿no? Se convierte en una suerte de obsesión para ambas, de querer hacerlo lo mejor posible. Y bueno, donde, como les decía antes, ahí voy a volver al tema del acento, también retomando, por supuesto, siempre el análisis de Ferreri. em, el acento se convierte en una especie eh, de, de, ay, bueno, en una dificultad, ¿no?
una especie de amenaza, esa es la palabra que usa la investigadora. Y pasa lo mismo, pasa esto en la novela de Laura Alcoba y pasa algo similar con la novela de Caroline Dawson. De hecho, hay un pasaje de La Bourgeois donde, bueno, que no lo cité acá porque es muy largo, pero donde sus compañeras de colegio se burlan de ella porque pronuncia mal una palabra. Entonces, se vuelve toda una cuestión esta de adquirir bien el acento para poder ser bien recibido, por así decir. Em, Bien, de parte de las niñas. Y también hay un incentivo por parte de los padres. Por un lado tenemos, por ejemplo, en la novela de Laura Alcoba, que sobre todo, bueno, es muy importante el rol de su padre, que a través de cartas le pide que lea obras en francés. Entonces también ahí está, aparece vuelta la adquisición de la cultura, ¿no? Esta cultura, si se quiere, de la Gran C, de la cultura literaria francesa. Entonces le incentiva mucho este aprendizaje, esta adquisición de la cultura y por ende del idioma. Y en el caso de Caroline Dawson también vemos un incentivo de los padres por que le vaya bien en la escuela, la incentivan a ir a la biblioteca, le compran libros. Entonces, bueno, este, empuje por parte de los padres también para que adquiera ambas, tanto la cultura como el idioma de la lengua de llegada, y bueno, así poder lograr su hospitalidad, ¿no? En términos de Derrida. Em, Después, particularmente, me pareció súper interesante en la novela de Caroline Dawson, cómo ella relata que a partir de la adquisición del francés va dejando atrás, va dejando de lado su lengua materna, que es el español, ¿no? Bueno, ella dice ahí como les puse en esta cita, pero vuelve varias veces sobre este tema en la novela, que ella cuenta que el español ya no le sirve más, ya no le es útil para la vida que está haciendo y que se convierte en el idioma que habla en la casa, que habla con su familia, pero como que ya no le es útil para el desarrollo de su nueva vida, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que a mí particularmente me interesó mucho en la obra de Caroline Dawson. De hecho, más tarde, em, a diferencia de la novela de Laura Alcoba, que solamente cuenta eh, como los primeros años de su exilio en Francia, Caroline va contando episodios a lo largo de su vida, ¿no? Desde que comienza su exilio hasta ya la edad adulta. Y en un momento, cuando tiene su primer hijo, ella cuenta que ya no recuerda canciones de cuna en español. Y por otro lado, tampoco sabe canciones de cuna en francés porque no hizo su primera infancia en Francia y encima está viviendo en Suecia porque su esposo es sueco y su hijo es sueco y tampoco sabe canciones de cuna en sueco. Entonces, bueno, es muy interesante cómo realmente dejó atrás el idioma español y hizo la adquisición completa, ¿no? De este francés quebequés que, bueno, le sirvió para poder lograr su hospitalidad. Em, y bueno, después, volviendo al análisis de Ferreri, tenemos entonces el rol también de la que juega la literatura en la novela de Laura Alcoba, sobre todo de la Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck y la obra Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau. Entonces, bueno, em, para resumir un poco, la Vie des abeilles, la obra de Maeterlinck, a Laura le sirve para poder, lo usa de apoyo para poder contar su exilio y la obra de Queneau le sirve para poder contar su adquisición de la lengua, su proceso de adquisición de la lengua. En el caso de Laugemeter, bueno, no tenemos exactamente este triángulo literario en la obra, pero sí, por ejemplo, bueno, tenemos la presencia de varios autores. En particular, voy a citar a Rayon Ducharme, que incluso, bueno, la obra de la Vallée des Avalées, que incluso es el nombre de uno de los episodios de la novela de Caroline Dawson. Y bueno, ella cuenta que estaba leyendo otra novela que le estaba generando mucho conflicto con ella misma, con el tema de su exilio. Cuando la termina y la va a dejar a la biblioteca, encuentra a la Vallée des Avalées,
que es una novela que es más bien para adultos, pero bueno, ella es niña y no lo comprende hasta que es hasta que es adolescente, no se da cuenta de esto. Y enseguida, bueno, empieza a leer este libro y le genera también como una obsesión que no lo puede parar de leer. Y es muy lindo porque ella lo encuentra bello. Entonces, como que se empieza a relacionar con la lengua francesa desde el lado estético de la lengua. Eh, y ahí como, bueno, como les puse en esa cita, ella habla, bueno, de esta novela durante todo el episodio, pero bueno, ella cuenta que a partir de esa novela entendió que el francés comenzaba a ser su lengua, ¿no? Como que caía en la cuenta de que estaba dejando de lado el español y que el francés empezaba a adquirir el francés y empezaba a ser su lengua desde ahora en adelante. Em, para contar un poco sobre esta novela, La Vallée des Avalées, es una novela de un autor de Quebec, que fue el primer autor, bueno, la novela cuenta, se da en el contexto de la historia de la Revolución Tranquila que hubo en Montreal, en Quebec. Entonces, un autor súper importante para la literatura de Quebec, porque aparte fue una novela con muy buena recepción crítica, sobre todo en Francia. Fue nominada al premio Goncourt. Si no me equivoco, fue la primera novela de un autor de Quebec nominada a este premio, que es el más prestigioso, digamos, en la escena literaria francesa, y que también ganó el premio de las letras, perdón, Nacional de las Letras en Francia, y estuvo nominada a muchos premios más. Entonces fue un autor de Quebec al que le fue muy bien en este campo literario, y traigo esto a colación porque en el seminario de literatura también vimos como el hecho de nombrar a los autores, en el caso de Le Bleu des Abeilles, como nombrar a Materlin, a Queneau, era una forma de posicionarse en el campo literario en el que se inscribe la autora, que es el campo literario francés. Y bueno, tenemos en el caso de Caroline Dawson, nombrar a este autor, al igual que otros, también por un lado muestra su posicionamiento en el campo literario que ella se inscribe, que es en el campo francófono, ¿no? de Quebec. También, entre otros autores, nombra eh, a, a Daniela Ferrier, a Kim Puy, que son también autores francófonos que se exiliaron en Quebec. Entonces, bueno, me parece como interesante cómo ella se trae a colación justamente este tipo de autores. Bien. Y también, que bueno, que no lo puse acá, pero para terminar, también nombra a Victor Hugo, bueno, que es un autor francés, pero bueno, Les Misérables en particular, para hacer una relación con la miseria que viven las mujeres en América Latina, particularmente de su abuela. Ella lo relaciona con la historia de su abuela y la miseria de su abuela en Chile. Entonces, bueno, eso en cuanto a la intertextualidad literaria. Un poco, entonces, para concluir, así no me paso del tiempo, bueno, les dejo aquí un poco lo más importante de la biografía que usé, por si la quieren ver. Y un poco, bueno, nada, quería mostrarles este análisis que hice a partir del análisis que hicimos de las abejas. Bueno, yo eh, cuando leí La Meter, enseguida empecé como a ver similitudes, pero también, si bien hay ejes que son similares, como estaba toda esta cuestión de la adquisición de la lengua para poder adaptarse, de la literatura, también el rol de la lengua como un hogar, que no lo puse acá porque me iba a extender mucho, pero a raíz de estas similitudes intenté hacer este análisis, pero también a la vez encuentro que hay algunas diferencias bastante grandes entre ambas novelas, y ven ahí los conductores similares. Desde ya, por ejemplo, en la voz que cuenta la historia. En el caso de Laura Alcoba, ella eligió una voz infantil, de una niña, entonces le da como cierta inocencia a todas las cosas que ella cuenta, todas las dificultades del exilio, el horror y demás. En cambio, Laura Alcoba cuenta todo con su voz, perdón, Caroline Dawson cuenta todo con su voz adulta, yendo
viendo para atrás su vida, su infancia, lo cual lo hace un poco más, si se quiere, más doloroso al relato. Y bueno, hay como varias pistas de análisis para seguir, así que ahora lo que estoy haciendo es sigo analizando la obra de Caroline Dawson, pero en el marco de mi memoir de máster. Vamos a ver qué, qué más encuentro, seguramente mucho más, porque siempre se encuentran cosas nuevas. Pero bueno, les quería mostrar un poco esta comparación que hice de ambas obras. Bueno, gracias, Natalia. Quería hacer una aclaración que en el texto escrito, Natalia pone estas líneas de investigación futuras en la conclusión, lo cual es algo a destacar porque el tema de redactar la conclusión a veces es bastante complejo, y una de las opciones, después de retomar lo que se dijo en la introducción y en el desarrollo, es dejar líneas de investigación abiertas. Y esto, Natalia lo incluyó muy bien en la conclusión. Natalia, ¿podrías leer el título de tu ponencia? Sí, c'est des stratégies narratives bueno, lo leo en español, estrategias narrativas para la puesta en valor de la lengua francesa en la construcción identitaria del personaje exiliado, en El azul de las abejas de Laura Alcoba y en La où je me tais de Caroline Dawson. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, ahora Gracias a vamos a ustedes. escuchar. Sí, ¿alguien quería hablar? Ah, un micrófono abierto. Escuchamos a Florencia. ¿Estás lista, Florencia? Sí, Sí, por favor, puedes indicar al principio el nombre de tu ponencia. sí, bueno, primero, buenas tardes, gracias por estar del otro lado. El título de la ponencia es Parodia y Reescritura como crítica social en Chanchadas de Marie de Riese. Bueno, antes que nada, dos cosas quiero aclarar. Primero, bueno, gracias por el espacio y por el fomento a la investigación a continuar difundiendo la cultura francesa y francófona. Y bueno, por otro lado, explicar muy brevemente de qué trata la novela. La novela, bueno, se llama Chanchadas. Básicamente la premisa central es de una mujer que de repente, por distintas cuestiones que, bueno, en la novela se van desarrollando, se transforma en un chancho. Sí, bueno, ahora sí arranco, digamos, con esa premisa como para que la gente que no leyó la novela lo sepa, arranco a explicar el trabajo. Bueno, el objetivo de este trabajo es mostrar cómo a través de dos recursos, como la parodia y la reescritura, en este caso de una obra muy conocida, Metamorfosis, de Franz Kafka, se puede criticar la opresión que sufren las mujeres dentro del sistema patriarcal y capitalista. Para llevar esto a cabo, la estrategia utilizada por el elemento que toma en realidad más que la estrategia, la autora de la novela, es poner el foco en un elemento que es muy importante, que es el cuerpo del protagonista. La protagonista es su cuerpo. Todo lo que pasa en la novela, tanto lo bueno lo pongo entre comillas, porque lo que le pasa en realidad no es tan bueno, pero bueno, en un comienzo ella cree que es bueno, y lo malo pasa por su cuerpo. Es más, es una persona que ha dejado de ser persona para ser un cuerpo. De hecho, una cuestión no menor en esta obra es que en ningún momento se menciona nada acerca de la identidad de la persona. Y cuando hablo de identidad me refiero a que no se menciona ni edad, ni nombre, ni nombres. Por cuestiones que yo voy diciendo, se sugiere, se entiende que es una mujer joven, que es una mujer que tiene ciertos rasgos hegemónicos, es una mujer atractiva, por así decirlo, pero nada más. Y esto es algo que por ahí lo diferencia un poco de lo que sucede en la metamorfosis, porque la metamorfosis, obviamente sabemos el nombre del protagonista, su edad, los nombres de su familia. En este caso, bueno, en la metamorfosis es una familia tipo, 4 integrantes. En este caso es una familia de 2 integrantes que el vínculo entre ellas en realidad porque es una madre y una hija, la hija es la protagonista de la historia, no está como muy desarrollado y lo que se sugiere es que el vínculo es prácticamente inexistente. En el juicio, bueno, retomando perdón la cuestión, en el juicio que Kafka hace al sistema capitalista, obviamente el foco no está puesto en la cuestión de la pérdida de la identidad individual, que un sistema como el capitalismo puede traer aparejado, por eso también su protagonista tiene nombre,
sino que, bueno, obviamente apunta a la sobreexplotación que sufre el empleado asalariado y, bueno, también a la cuestión de la falta de tiempo de ocio para realizar actividades fuera de su labor. Entendemos que el hecho de que en Chanchadas la protagonista no tenga nombre implica dos cosas. Por un lado, nos marca esta falta de identidad individual que hay en este sistema con el capitalismo, que eso se comienza a perder. Y por otro lado, una cuestión que nos hace ver como que las mujeres, por la opresión que sufrimos, la opresión que sufren las mujeres, son como figuritas intercambiables. Por eso tampoco tiene nombre, ¿sí? Que la mujer, esta mujer es una mujer genérica, pero podría ser cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Bueno, con esto último lo que queremos decir es eso, justamente lo que a cualquier mujer le puede pasar esto. Así que la crítica, digamos, a esta objetivación, despersonalización que lleva adelante el sistema capitalista, el patriarcado en este caso, está cimentado sobre lo que yo considero que es una especie de anonimato identitario. Otra cuestión a observar es que Chanchada se distancia, y esto, bueno, tiene que ver un poco con el título, del tono solemne que hay en la metamorfosis. El discurso o el relato de los protagonistas de la historia, que es un relato en primera persona, contado desde yo, es muy crudo, es visceral, literalmente, la gente que lo leyó va a entender por qué digo que es literalmente visceral, la gente que no lo leyó, léalo y va a entender porque hablo del tema de la visera, no es una palabra menor en este caso, y también de alguna manera es hasta asqueroso, y creo que apunta como que todo esto que es visceral y asqueroso, de alguna manera busca incomodar al lector, pero no incomodar para ponerlo incómodo per se, sino creo que la idea de incomodar es movilizar al lector para que empatice con esa situación. Lo que la narradora está contando, que es muy grave y muy feo lo que le sucede, digamos, es una estrategia que la autora utiliza para que leemos, empaticemos con lo que a ella le está pasando. De todos modos, me parece que es muy interesante que si bien ella cuenta este relato que es súper crudo y visceral, a su vez, antes de contar alguna cuestión en donde, bueno, hay mucha sangre, le va a contar algo grave, como o sea, una escena de abuso sexual, ella lo aclara antes, como que advierte a quien va a leer que, bueno, que lo que va a contar no es algo muy decoroso, pero bueno, que puede parar, puede dejar el libro y seguir con la suya, o que, si quiere, puede seguir leyendo. Y bueno, acá voy a leer una pequeña cita en donde justamente al arranque de la novela se ve esta cuestión. La autora, perdón, la narradora está como justificando lo que ella dice, porque bueno, quiere mostrar su punto y que por eso lo muestra de esa forma. Perdón, cito, dice: sé hasta qué punto esta historia puede sembrar problemas y angustia, hasta qué punto perturbará a la gente. Me temo que el editor que acepte hacerse cargo de este manuscrito se expondrá a infinitas molestias. Fin de cita. Con esto, bueno, lo que quiero mostrar es que justamente lo que hace es apelar directamente a quien lee y, bueno, apelar a ese editor o editora, digamos, quien va a editar eso que ella está contando, esa historia que ella está escribiendo en realidad, porque está escribiendo su historia. De alguna manera, lo que venía diciendo es que esta estrategia de romper con la cuarta pared, de dirigirse a lector, lectora, editor o editora, lo que busca es hacer un relato un poco más verosímil para que, bueno, justamente se empatice con esa tragedia que este personaje, esta narradora, está contando. A su vez, bueno, también este pedido de disculpas constante ante una situación, una relación que es cruda, visceral, que es horrible, narra, eh, creemos que tiene que ver con una especie de como, sumisión que este personaje muestra. La sumisión de ella, principalmente en el foco de la historia, en el marco de la historia, aparece con respecto a los personajes masculinos. Y bueno, hay dos personajes en los que creo que claramente se puede ver la cuestión de la sumisión. Primero es con el jefe, que es el hombre, el dueño de la perfumería en la que ella trabaja. El segundo es con su pareja, que es su primera pareja en realidad, porque después va a tener otra pareja que va a establecer otro tipo de vínculo. La primera pareja que es Hervé, que bueno, es un profesor universitario,
un hombre, un intelectual, podríamos decir. Justamente esta cuestión de la sumisión es importante porque ella cuenta que es de alguna manera lo que le permite conseguir su puesto de trabajo y lo que le permite además de conseguirlo, conservarlo por un tiempo. Bueno, ella deja en cierto punto que su jefe la someta sexualmente y cito: me senté sobre él y metí una cosa en mi trasero. Me dolió más que con los clientes, pero me dijo que era para mi bien, que ahora todo sería mejor, que no tendría más problemas. Con respecto a esto, y volviendo al tema de la pareja, que es algo importante para este personaje, la pareja que tiene con este primer hombre, también en la cuestión no solo está la cuestión de la sumisión, sino que ella que se da cuenta de que él busca sacar un poco de rédito de la belleza o la hegemonía que ella muestra al comienzo. Y cuando en el punto en que ella comienza a dejar de ser atractiva, que es en el punto en el que se comienza a nivelizar, es decir, que se cuenta que se comienza a transformar muy paulatinamente en un chancho, este personaje, su pareja, y bueno, su jefe más adelante, van a descartarla, ¿sí? La descartan de una manera un poco cruel. Y así, aún así, a pesar de esto, volviendo al tema de esta sumisión que yo mostré, ella lo va a justificar, su pareja principalmente. Cito, dice: todavía le estoy agradecida por su bondad, por su paciencia. Nada lo obligó a seguir teniéndome ahora que había dejado de atraerlo sexualmente. Fin de cita. Acá creemos que es un punto clave en el que se puede ver la ironía o la burla que introduce la autora, por eso hablamos del discurso irónico, ante los castigos que el patriarcado les impone a las mujeres. Esta mujer, entendemos que es una mujer cuya personalidad fue perfectamente moldeada por el patriarcado, ya que muestra una gran sumisión, aún así cuando la hieren, lo que se demuestra en el caso anterior. La sumisión de la protagonista es extremadamente chocante, pero entendemos que sirve para exponer de forma más clara lo que implica el patriarcado. Es decir, creemos que es el modo el que tiene la autora para presentar sus críticas del sistema. Con respecto al cambio que ocurre con la mujer, la narración comienza cuando la protagonista ya está transformada en un chancho, pero vuelve atrás en el tiempo para relatar cómo empezó todo. Esto, en este punto, es muy parecido a lo que le sucede en el texto de Kafka, en el que Gregorio Samsa arranca la historia ya convertido en un insecto. Aunque se diferencia en el hecho de que en Chanchadas la metamorfosis porcina se da de manera paulatina. Es decir, que asistimos al proceso de cambio que la protagonista tiene. A medida que la mujer va transformándose lentamente en un chancho, podemos leer las críticas sociales que la autora quiere realizar. A su vez, es de notar que se deposita en el cuerpo de la protagonista la mugre, la basura literal y metafórica de las grandes ciudades. Se contrapone el brillo, la elegancia y el lujo de una glamorosa París con la sociedad de los chanchos. Por eso, creemos que no es menor que el protagonista se transforme en un cerdo, ya que es un animal al que se le relaciona con la mugre, el desorden, el mal olor y la suciedad. Esta suciedad de la que hablamos también aparece ligada a otro elemento que para ciertas sociedades se relaciona con lo sucio e impuro, la sangre. En esta historia llega a ser un personaje central, podríamos decir, porque cuando aparece viene a inquietar a la protagonista. El primer gran momento de preocupación con respecto a la sangre y la protagonista, viene cuando ella tiene un periodo de amenorrea. Menorrea es la pérdida del ciclo menstrual, básicamente, que comienza en determinado momento y parece que ya no se detiene a lo largo de la novela. Ella tiene menorrea y ya a lo largo de la novela esto no se va a detener. En circunstancias más propicias y en algunos casos más alegres, la pérdida de la regla podría indicar la llegada de un bebé en camino, algo que a la protagonista le pone en alerta, ya que ella no dice, no se expresa, no dice expresamente que quiere o no quiere ser madre, pero que en ese momento ella cree que no es el momento ideal porque está muy bien en su trabajo, y bueno, como que en su trabajo en la perfumería, y que un embarazo implicaría que ella quede fuera y que tenga que ser una mujer mantenida por su pareja y bueno, todo lo que se implica. Creemos que es importante esta cuestión de que ella no quiere y que se dé cuenta de que quedar embarazada
la va a dejar fuera de su trabajo, un trabajo que en ese momento es ideal, así decirlo. Es importante porque primero le costó acceder a su trabajo, le cuesta conseguir hasta que llegue, bueno, tiene esta salud de entrevista de trabajo, y además porque, bueno, una cuestión evidente que el hecho de tener un trabajo es central para la subsistencia en un sistema como el capitalismo. ¿Sí? Ella se da cuenta que necesita del dinero para pagar, bueno, de hecho, ella comparte gastos con su pareja, paga bastantes cosas, lo voy contando a lo largo del texto. Volviendo a la cuestión de la menorrea, explica el tema de la pérdida del ciclo menstrual, en circunstancias menos felices puede ser indicador de que algo en el cuerpo de la mujer no está funcionando como debería. Si bien hay muchos factores que pueden hacer que una persona tenga menorrea, uno de los más evidentes y más comunes, lamentablemente, es la presencia de un TCA. Un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, que la menorrea es una alerta que le indica a la persona que sufre un TCA de que ese cuerpo llegó al límite. En el caso de una mujer con TCA, la pérdida del ciclo menstrual ocurre básicamente porque el cuerpo prioriza otras funciones que considera más elementales, como, no sé, que la persona continúe viviendo y respirando y haciendo su vida, que la función reproductiva. Y cito acá, donde ella brevemente cuenta, es una cita un poco extensa, así que voy a dar una partecita. Solo a partir del momento en que subí un poco demasiado de peso, antes inclusive de que los clientes se dieran cuenta, empecé a no buscarlo. Las fotos de modelos que había en la perfumería me obsesionaron. En este punto vemos cómo la protagonista comienza a desarrollar una bulimia de tipo purgativa, es decir, que ella come y vomita. A su vez, ligado a ella, aparece otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria que se llama pica, que es un tipo de trastorno no muy común. Este último trastorno implica que la persona come cosas que en realidad no son comestibles. Esta situación se da porque la persona evidentemente tiene hambre, está desnutrida y come cosas que no son consideradas comidas, ya que no contienen tantas calorías como podría contener la comida de verdad. Ella cuenta cómo deja de comer lo que comen las personas para empezar a comer cosas extrañas que de algún modo están más ligadas a la naturaleza. Cito: tenía que cuidarme cada vez más en mi alimentación. Apenas comía legumbres, sobre todo papas. Papas era lo que digería mejor. Me volví loca por las papas crudas, sin pelar, hay que decir. Fin de cita. El hecho de que su alimentación de alguna manera se animalice y le asco comer comida para humanas, especialmente todo lo relacionado con los cerdos, como los embutidos, actúa como una metáfora para mostrar la manera en que se alimenta alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. En Chanchadas podemos ver que la protagonista se preocupa ante la menorrea solo porque cree que está embarazada, incluso llega a la situación de límite de someterse a 2 raspajes y poner aún más en peligro su propio cuerpo, su vida, porque lo único que en este punto le importa es no quedar embarazada porque sabe las consecuencias que tiene. En ningún momento está en su mente pensar en que puede haber otro tipo de problema, bueno, el problema que evidentemente está demostrando un trastorno de la conducta alimentaria. En otros momentos, volviendo al tema de la sangre, de menorrea, en que la sangre hace su entrada triunfal es en las escenas de degüello o de muerto, tanto las que ocurren en los sueños y la imaginación. Florencia, disculpa que te interrumpa, pero tendrías que ir cerrando porque ya pasó el tiempo. Bueno, sí, disculpas. Bueno, básicamente en este trabajo lo que quería mostrar es la cuestión de cómo esto la parodia a ciertas situaciones. La parodia lleva a un lugar extremo que incluso es incómodo de leer, permite mostrarnos estas cuestiones que en este caso esta mujer sufre, ¿sí? Que la llevan a llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. La conclusión, así muy brevemente, es que la autora, a través de esta burla salvaje y la escritura de un texto súper conocido, nos permite sumergirnos y tratar de buscar desterrar los males que aquejan a gran parte de la población, como son trastornos de la conducta alimentaria. A su vez, también podemos ver que las críticas a los sistemas de opresión no siempre deben tener un tono solemne como el que nos presenta la metamorfosis, sino que acá con un discurso completamente irónico, asqueroso y bastante burdo, vulgar, no sé cómo quieren llamar, se puede mostrar una crítica a un tema que es tan serio. Bueno,
perdón por la extensión, y bueno, de nuevo gracias por la oportunidad y por estar del otro lado participando. Bueno, gracias a vos, Florencia. Muy bien, muy bueno. Eso se ejercita también, no te preocupes que también respetar el tiempo es difícil. Pasa a todas. Bueno, ahora vamos a escuchar a Débora Ronstein de la UBA. Su trabajo se llama Línea de bucle en el ciclo del amante chino de Marguerite Duras. Cuando Bueno, quieras, muchas Débora. gracias. Dale, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Comparto pantalla entonces. A ver. Quiero ver si hacer esto chiquitito. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, como dijo Alba, mi nombre es Débora Rothstein y hoy voy a presentar Girar en Redondo, la línea de bucle en la poética de Marguerite Duras, que versa sobre las 4 obras Un dique contra el Pacífico, El Cine Edén, El amante y El amante de la China del Norte, que componen el ciclo del amante chino, que cuenta la historia de la niña Suzanne, que en algunas obras tiene ese nombre y en otras obras no tiene nombre, al conocer al heredero rico chino que se convierte en su amante. La ponencia básicamente va a analizar el ritmo poético que se da en estas obras, en particular en 2 campos que son el de las palabras y el de las escenas, para luego proponer un patrón gráfico para leer a Duras. Bueno, antes de entrar en el análisis propiamente dicho, quería presentar brevemente a los anillos concéntricos o Wisteron Proteron, que son una especie de estructura geométrica que se usa para leer a Homero. Los aprendimos en mi clase de literatura griega y de lengua griega, y básicamente fueron para mí como una especie de germen para este trabajo que estoy presentando ahora, ya que me hicieron tomar conciencia de la posibilidad de leer una obra a partir de un patrón gráfico. Y bueno, como pueden ver en la imagen, hay una suerte de repetición circular o, sí, como armado arquitectónico que se produce en... Perdón, Esto pero es... no está pasando la imagen, discúlpame, Débora. Se Ah, ve no está la pasando. portada, se ve la portada Yo de tu venía presentación. Ah, bueno, a ver si pasa ahí, ahora. Ahora sí, ahí Bueno, está las la voy pasando portada así del libro. entonces. Gracias por avisar. Bueno, ahí están las obras, pueden verlas, la repetición de palabras y escenas, y acá están los anillos concéntricos de Homero. Los cantos que pueden ver acá son de la Ilíada. Bueno, entro ahora en la repetición de las palabras, que vendría a ser la primera parte. Esta característica de las palabras repetidas creo que sucede en múltiples obras de Duras, pero en este ciclo yo la noto particularmente exagerada en Un barrage, que es el de Un dique contra el Pacífico. Las palabras que pueden ver en cursiva, es decir, fonógrafo, mirar, diamante y anillo, fueron contadas justamente en esta obra, pero también quería dar algunos ejemplos de palabras, conceptos, ideas que se repiten también en el resto del ciclo, como lo son el llanto, la risa, el cielo, y bueno, hay muchísimas más. Para entrar en esta repetición, quería hablar un poco de Vinianov, que en el sentido de la palabra poética, lo que sugiere es que la repetición por un lado, hace al ritmo en el discurso poético y por otro lado, contiene un significado. Es decir, que donde hay repetición hay significado y a la vez hay ritmo. Y leyendo a Duras y a esta repetición desde el discurso poético, me interesa que traigamos también a la escena a Julia Kristeva y a lo que ella describe como lo semiótico, que
antes de entrar a lo semiótico, voy a presentar brevemente lo simbólico, que vendría a ser la ley del padre, el discurso propiamente como estructurado, articulado, y ahora sí lo semiótico, que se contrapone a este simbólico, vendría a ser como lo materno, lo prelingüístico, lo corporal, lo rítmico, lo poético. Y esto me parece que muy evidentemente puede ser vinculado con la locura de la madre, que es algo que está muy presente en todo este ciclo del amante, de la madre de esta niña Suzanne, especialmente también en Bagage, que vendría a ser la historia de esta madre. Y tenemos a una madre que constantemente repite tanto acciones como, por ejemplo, golpear a la hija, gritar, reconstruir diques, como también todo lo que sería propiamente lingüístico, o sea, el repetir verbal. Hay una cita que se llama, que dice, la nuit elle refait ses bagages, como que todas las noches ella rehace los diques, pero también verbalmente, porque cuenta y vuelve a contar esta historia de los diques que ella construyó que fueron derribados por el agua. Bueno, y entonces acá vemos un paralelismo entre esta forma de escribir y de manejar el material verbal que tiene Duras y como este concepto, esta idea de la locura materna. Bueno, esta cita como ejemplo, no voy a entrar a analizarla, pero quería que visualmente pudiéramos ver como la cantidad de repeticiones que se dan. En particular me interesa que veamos acá en el fonógrafo, que es la palabra que está en rojo, que veamos cómo en unas pocas líneas, en este párrafo tan condensado, la palabra fonógrafo aparece 5 veces, e incluso hay extractos más grandes en los cuales aparecen más veces, pero si bien el fonógrafo es el centro del pasaje, resalté también en otros colores otras palabras porque es un pasaje que se convierte de repeticiones y de declinación absoluta. La mesa, la puerta, Joseph, que es el hermano, Joe, Mr. Joe, que es el amante. Es toda una serie de capas que se van agregando a un mismo objeto que, si bien aparece repetido, va creciendo en términos semánticos, ya que al reaparecer es como si se agregaran capas semánticas de significado. Esta misma operación, digamos, de repetición, me interesa que veamos que no solo sucede con los objetos inanimados, sino que también pasa con personajes. En estas citas pueden ver, y también se ve visualmente que son medio como de poema o de diario íntimo, al personaje de Hélène Lagonel, que es esta otra niña o adolescente que está con Suzanne en el internado de la escuela francesa, y con la que Suzanne se obsesiona un poco, y esta obsesión se ve plasmada, como decíamos, en la materialidad del discurso, es decir, esta repetición, traer a Hélène, traer a Hélène, traer a Hélène, en 2 obras distintas que podemos ver en paralelo en esta imagen. Acá quiero que como notemos particularmente que en el subrayado se arma como una especie de caligrama, lo que nos hace proponer un primer patrón gráfico. En este punto también menciono a Lucía, que está en esta reunión y que es la persona que dirige mi adscripción en literatura francesa, porque yo cuando empecé a hacer como esta investigación o cuando arranqué a diagramar estas ideas, había pensado solamente en el patrón gráfico que voy a presentar al final, y Lucía me sugirió como la idea de ir buscando otros patrones gráficos que se producían hacia el interior de la obra, y creo que está muy bueno como esto de ir notando lo visual y lo potente que hay en este ritmo y en esta forma de escribir. Bueno, entonces acá el primer boceto, y ahora pasamos a la segunda parte, que vendría a ser la de las escenas repetidas o las escenas que retornan. Tenemos, por ejemplo, a la cena que se da en las distintas obras del amante, del ciclo del amante chino, los viajes a la ciudad, la venta del anillo, cuando se quedan en el hotel, porque hay un anillo que
que obtiene la familia de Suzanne y que después buscan vender, y esta es una escena que aparece una vez y que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. También el acto sexual y finalmente el transbordador. Estos son igual solamente algunos ejemplos para ilustrar, pero hay muchísimas otras escenas o episodios que se repiten, que reaparecen. Y para ilustrar este reaparecer, quería citar al relato repetitivo de Genet, que básicamente consiste en contar n veces, es decir, como x número de veces, una misma historia o un mismo relato, que sí, básicamente es narrar, renarrar esta historia del amante y de las colonias y los episodios, los pequeños episodios, células que se dan en este ciclo duraciano. Sí me gustaría destacar quizás que no es que las escenas se repiten de manera idéntica o que es una repetición absoluta como si lo podría ser la de las palabras, es decir, fonógrafo, fonógrafo, por ejemplo, sino que estas son más bien como reapariciones porque las escenas retornan con pequeñas diferencias. Y la escena que uso yo como ejemplo en el artículo, o las escenas más bien, serían las que giran en torno al anillo, que es este objeto que era el anillo de Mr. Joe, del amante, y que él regala a Suzanne. Y bueno, lo que a mí me interesa como analizar en este ejemplo en particular es cómo en algunas obras, como por ejemplo en En Bagage, el anillo es omnipresente, es decir, todo gira en torno al anillo y hay una obsesión con eso, especialmente de la madre, pero en otra obra de ese mismo ciclo, como lo es El amante, el anillo es algo más bien anecdótico que aparece una o dos veces como un regalo a Susan de nuevo, pero el vínculo principal o el objeto del libro vendría a ser más bien como el vínculo que hay entre Suzanne o la niña y el amante, y cómo se produce ahí como una relación como si fuera inversamente proporcional. Bueno, acá hay un segundo boceto de patrón gráfico o de la repetición, que sería justamente esta historia, pequeña historia del anillo que aparece en... Yo diagramo 4 líneas porque son 4 obras, pero sí que aparece y que vuelve a aparecer y a ser contada. Bueno, y ya llegando al final y antes de entrar en el patrón gráfico de la línea de bucle, que es el que yo propongo para leer todo este movimiento, me gustaría leer esta cita que para mí es una de las más lindas del ciclo, que dice: sucedía con aquellos niños como con las lluvias, la fruta y las inundaciones, llegaban cada año en marea regular o, si se prefiere, en cosecha o en floración. Cada mujer de la llanura, siempre que fuese lo bastante joven para traer al marido, tenía un hijo cada año. Aquello proseguía de manera regular, siguiendo un ritmo vegetal, como si cada año, alentado por una larga y profunda respiración, el vientre de cada mujer se hinchase con un niño y lo expulsase, para luego recobrar el aliento con otro. Es decir, acá podemos ver como ese movimiento circular, casi como si fueran las ruinas circulares de Borges, de un aparecer y reaparecer estacionario de las estaciones. Sí, del bucle. Podemos ver ahí un pequeño primer bucle junto a la circunferencia. Y ahora sí paso a mostrar la línea de bucle, que es el patrón gráfico que propongo a partir de todo este análisis de la repetición. Básicamente mi propuesta vendría a ser que toda esta prosa poética duraciana avanza en un movimiento que es como si fuera en hélice, es decir, siguiendo a un punto, pero a su vez girando. Estos giros vendrían a ser estas repeticiones que se dan, y a su vez podemos ver las repeticiones claramente plasmadas en como el pequeño bucle que se reproduce. Y lo que yo propongo es que estos giros siempre giran en torno a un algo que es casi como si fuera un vacío que es rellenado con ideas, conceptos, palabras, personajes, siempre intercambiables. Es decir, Marguerite, o esta prosa, avanza en este movimiento que gira en torno a algo que es inaprensible y que va cambiando constantemente. Pero sí, siempre con este mismo modo y con esta misma forma de repetir, que es
circular y cíclica y siempre reelabora, reescribe, renarra esta misma historia que es la del amante y la de la colonia de Indochina. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Y Muchas dejo gracias, de Débora. compartir. Gracias, Débora. Bueno, quiero destacar que las ponencias, las intervenciones, la performance, que eso no se ve cuando uno lee los trabajos, la están llevando excelentemente bien. Bueno, y vamos a escuchar la última ponencia de esta mesa. Vamos a escuchar a Macarena Sánchez Detzel. Macarena, no sé si estás Hola, preparada. ¿se ¿Cómo escucha? estás? Sí, Sí, perfectamente. Y si querés leer el título de tu ponencia, sí, voy a compartir un PowerPoint primero, perfecto. a ver si se puede. Ahí, ¿esto está bien? ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Sí. ¿Y pasan las diapositivas cuando yo muevo? Sí, sí, sí. Sí, ok, bien. Bueno, primero presentarme, yo soy Sánchez de Macarena, estoy estudiando, estoy en mi etapa final de la licenciatura y estoy haciendo el trabajo final que se llama Narrar la violencia desde la infancia en los casos de Laura Alcoba y Gael Faye, que es dirigido por Natalia. Bien, como ya se puede ver en el título del del trabajo, lo que abordo en el trabajo final es las experiencias de la violencia y sus consecuencias dentro de las obras Pequeño País de Gael Fay y La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Para quien no conoce las novelas, pero bueno, supongo que algo sí conocen, pero por las dudas, en Pequeño País se cuenta la historia de, el genocidio de Ruanda que aconteció en 1994 y en La Casa de los Conejos la experiencia de la dictadura militar en Argentina. Ambas narraciones, digamos, están centradas en la visión niña, digamos, en la visión infantil que tienen los protagonistas. Y se hace justamente desde la primera persona. Pero con la salvedad, si se quiere, o la particularidad, que se hace tanto desde la infancia como de la adultez. Digamos, se da este desdoblamiento en ambas novelas de la subjetividad que le otorga, si se quiere, cierta caracterización particular a la mirada de la violencia que los narradores tienen, ¿no? Vamos a ver en ambas novelas cómo esa visión de la violencia que se narra en ambas novelas va cambiando y mutando progresivamente a medida que ellos van creciendo y cómo esa violencia también va a moldear la subjetividad de los protagonistas. Es decir, este hecho de vivenciar en primera persona, digamos, en experimentar en primera persona en la violencia de tanto la dictadura militar como el genocidio ruandés, van a hacer que, o van a atravesar tan fuertemente la subjetividad de los protagonistas que esta va a tener consecuencias aún en su propia adultez, digamos. Ese sería como el tema principal del trabajo. A partir de estas consideraciones, lo que nos proponemos entonces es identificar qué tipos de violencia se narran en las novelas, porque vamos a ver que las novelas cuentan una violencia o narran una violencia que proviene del Estado, es decir, proviene de estados que en su primer momento son democráticos, pero que a medida que avanzan el golpe de Estado y la dictadura militar, se transforman en autoritarios y cómo estas violencias, como decíamos, influyen en la configuración de las subjetividades, tanto infantiles como adultas. Después proponemos otros dos objetivos que están vinculados entre sí. Uno es describir y analizar la utilización, cómo la utilización de la mirada adulta ayuda a potenciar los efectos de la violencia vivenciada
por los narradores en sus infancias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, digamos, tanto la configuración de la subjetividad infantil como la mirada adulta y la distancia que se crea entre esas miradas temporalmente hablando, ayuda a potenciar y a vivenciar o a visibilizar, digamos, cuán importante o cuán cruda fue esa violencia que vivieron los protagonistas, ¿no? Porque no solamente vamos a ver en las novelas cómo influye en el momento en que la viven, digamos, en su infancia, en su periodo infantil, y cómo esta violencia modifica su infancia y atraviesa su infancia, sino que esa violencia también tiene consecuencias aún en la vida adulta cuando ellos se trasladan a Francia por el exilio, digamos, ¿no? Son, a partir de esta violencia o estos hechos violentos, es que ellos deciden trasladarse a Francia y vivir su vida en Francia. Pero incluso allí, la violencia que ellos experimentan en sus países natales va a tener huellas, digamos, va a dejar huellas y va a ir condicionando también su vida adulta, ¿no? Bueno, en síntesis, entonces, lo que intentamos dar cuenta es cómo la vivencia de estos hechos históricos, marcados por una violencia institucional y un terrorismo de Estado, es narrada a partir del género autonarrativo y convertida en materia literaria a partir del desdoblamiento de estas subjetividades, mostrando que estas vivencias tienen efectos aún en el presente, en la adultez. Bien, entonces, a partir de estas consideraciones, lo que nosotros proponemos como hipótesis de lectura es que a partir de la utilización de una misma voz subjetiva, se configura a la vez desde la infancia y de la mirada adulta, digamos, y a partir de ella se traza una distancia temporal respecto de los hechos vivenciados que potencia y muestra los efectos que la violencia institucional tiene hasta el presente en la narración en la vida adulta. Es decir, la mirada infantil nos muestra y nos coloca de lleno frente a esa vivencia de violencia, mientras que la mirada adulta nos va a mostrar los efectos y las consecuencias que esa tiene aún en el presente, que es más o menos lo que venía diciendo, ¿no? Bien. Para abordar esta hipótesis, primero propongo abordar qué significaría o desde dónde estamos entendiendo nosotros lo que llamamos una violencia institucional. A partir de el libro del mismo nombre, Violencia Institucional, que se publica en la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2022, la cual dice que es una forma de nombrar y también así clasificar y calificar determinadas prácticas institucionales de mayor o menor intensidad represiva que implican la violencia física y o moral, que a veces son flagrantemente ilegales y otras se encuentran de manera más o menos complejas enmarcada en procedimientos legales y que en ocasiones son legitimadas y en otras demandadas y en otras tantas rechazadas o denunciadas. A partir de este concepto es que nosotros proponemos leer las violencias retratadas en las novelas a partir de esta mirada, pero con la salvedad de que aquí las violencias se darían en contextos democráticos y en las novelas lo que sucede es que si bien esas violencias inician en un contexto democrático, porque en definitiva inician antes de la dictadura y antes del golpe de Estado en Argentina y en Burundi respectivamente y en Ruanda respectivamente, se van transformando en estados totalitarios, donde la violencia se va haciendo cada vez más cruda. Bien, por otra parte también, para entender qué tipos de violencia estamos abordando, qué tipos de violencia se narran en estas novelas,
proponemos utilizar el concepto de biopolítica de Foucault, que lo define como la gestión, el control o la vigilancia que el Estado tiene sobre los cuerpos y la vida misma de los habitantes, ¿no? Y esto es justamente lo que se va a ver en ambas novelas, porque vamos a ver que el Estado, a partir del control que va ejerciendo y las, si se quiere, restricciones que le va imponiendo a los ciudadanos, va a controlar y va a, si se quiere, condicionar en un punto el accionar de los personajes dentro de la novela. Por ejemplo, vamos a ver que en La Casa de los Conejos, todas las acciones que lleva la familia a cabo, como esconderse, construir la casa atrás de su casa, digamos, construir el escondite, después en Pequeño País, cómo el protagonista va a tener que elegir indefectiblemente, digamos, y en contra de su voluntad, un bando u otro, si es Tutsi o si es Hutu, digamos, son todas cuestiones que van a estar impulsadas o condicionadas por estos elementos o esta iniciación del gobierno de querer controlar el accionar de los personajes, ¿no? Bien, también siguiendo con el objetivo de definir qué tipos de violencias se dan en las novelas y cómo éstas fueron posibles dentro de esos contextos, es que tomamos el concepto principal de genocidio, que en un primer momento lo define Lemkin. Y lo define como la aniquilación planificada y sistemática de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su destrucción hasta que deja de existir como grupo. Vemos que si bien este concepto incluiría dentro de sí mismo el caso de que se da en Pequeño País, porque se trata de un conflicto étnico entre Hutus y Tutsis, dejaría fuera el caso de Argentina, que es un caso de conflicto político, ideológico político. Entonces, para salvar esta dificultad, digamos, es que proponemos utilizar el concepto de prácticas genocidas que propone Feyerstein, que dice que es una tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad por medio del aniquilamiento y de una fracción relevante en cuanto a su número o por los efectos de sus prácticas de dicha sociedad y del uso del terror como producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios. Este concepto me parece fundamental para nuestra investigación, ya que muestra cómo las acciones de control y de violencia que ejercen los gobiernos dentro de esta dictadura o este golpe de Estado modelan o, si se quiere, modifican las relaciones sociales y las propias identidades de las personas que lo sufren, ¿no? Que es justamente el objetivo principal, si se quiere, de mi trabajo. Entonces, bueno, este concepto me parece fundamental para abordar la investigación que estoy proponiendo. Para finalizar, bueno, otro concepto que me permite entender, si se quiere, cómo fueron posibles que surjan estas violencias o estos contextos de violencia dentro de la dictadura o dentro del golpe de Estado, es el Estado terrorista, que es una categoría que propone Eduardo Luis Duhalde, que dice que es un Estado caracterizado por utilizar aparatos represivos que tienen una doble fase de actuación. Una pública, sometida
a las leyes de la legalidad autoritaria formal y otra oculta, descentralizada territorialmente, que tiene el terror como método principal de dominación. Y esto es lo que me interesa de este concepto, que es justamente esto: utilizar el terror para dirigir o para condicionar, si se quiere, el accionar de los personajes, ¿no? Todo esto que el gobierno puede llevar a cabo es justamente por la instauración del terror y por la instauración también de una polaridad, ¿no?, en la sociedad, porque vamos a ver que en la obra de Laura Alcoba se van a dividir a las sociedades entre subversivos y conservadores, es decir, las personas que apoyaban al régimen militar y personas que estaban en contra. Y en el caso de Pequeño País, vamos a ver que esta polaridad se da de acuerdo a la etnia a la cual pertenecían, si eran Hutus o Tutsis. Y esto es fundamental porque todas las acciones que ellos van a llevar a cabo van a estar determinadas o condicionadas por si pertenecen o no a una etnia u otra, en el caso de Pequeño País, o a un grupo u otro, en el caso de la obra de Laura Alcoba. Es decir, su propia identidad va a estar atravesada por el grupo social al que pertenecen. Y eso es lo que me interesa de esta categoría, ¿no? Por último, para ver cómo se logra esta narración o cómo los autores logran narrar la violencia, es que recurrimos al concepto de autonarración de Arnaud Schmitt, quien dice que es un género que busca decir lo real, pero de forma literaria. Esta concepción permite asumir la literariedad de un texto autobiográfico, superando la idea que hacía equivalente la ficción y el discurso estético. Así, la autonarración no necesita construirse desde la verdad, sino desde el compromiso. Es desde allí que el escritor va a narrar hechos que no tratan de ser verdaderos, sino transmitidos desde la verdad íntima y subjetiva del propio autor. Es decir, y esto es fundamental porque nosotros vamos a ver que las violencias que se narran van a ser totalmente subjetivas. En Pequeño País, por ejemplo, la violencia no va a ser percibida por nosotros hasta muy avanzada la novela, y no va a ser percibida por nosotros porque no es percibida directamente por el protagonista, digamos, que se niega a aceptar que está viviendo esta situación de violencia y aceptar sobre todo el hecho de dejar atrás su infancia para adaptarse a una nueva situación, ¿no? Es decir, el propio protagonista va a tergiversar esta percepción de la violencia para no soltar su infancia. Y lo mismo pasa también, o similar, en Laura Alcoba, en la obra de Laura Alcoba, que es diferente la percepción que se tiene, porque la protagonista está inmersa en esta situación, conoce por qué se están dando estos hechos, digamos. Es totalmente distinta la relación que ella mantiene, pero sin embargo, estos hechos van a condicionar y atravesar toda su vida de la misma manera que en Pequeño País. Entonces, esto me parece fundamental porque es un género que nos permite ver cómo la subjetividad del propio autor va a ingresar, o el propio narrador también va a ingresar para marcar una percepción particular de la violencia. Y por último, sobre la infancia, porque el punto fundamental de nuestro planteo es que la identidad de los protagonistas va a estar atravesada y se va a conformar siempre teniendo como factor, digamos, condicionante
la vivencia de esa violencia en la infancia. Es decir, su subjetividad va a estar totalmente condicionada y atravesada por esas experiencias de violencia que han vivido en su infancia. Entonces, por este motivo, nos parece muy importante la teoría o el artículo de Erik Erikson, que plantea con su teoría psicosocial que el individuo y la personalidad de un individuo está completamente condicionada por el entorno al cual el individuo está sometido. Entonces, en ese sentido, me parece muy enriquecedor pensar a la configuración de las subjetividades a partir de esta teoría. Macarena, discúlpame, pero tenés que ir cerrando porque ya Sí, pasó. ya está. Hasta ahí era justo. Así que, bueno, y la conclusión no tengo porque todavía estoy en curso de investigación, así que, bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Macarena. Muchas gracias. Bueno, me pidieron que sea breve, así que bueno, primero destacar la performance que llevaron a cabo las cuatro, que la verdad que fueron muy, muy claras. Y yo que bueno, que tuve la oportunidad de leer los textos, que tenía ganas de decirles esto. Después, leyendo los textos, nosotros estuvimos pensando con las y los colegas de darles a ustedes una orientación. Los cuatro trabajos son muy buenos, muy interesantes, me gustó mucho leerlos. Había obras que no leía, así que me puse a leer la semana pasada, así que es aprendizaje para mí también. Pero lo que quería que se lleven, digamos, del encuentro, entre otras cosas, es el tema, cómo se estructura una ponencia, ¿sí? Porque hay algunos casos que por ahí no está muy bien delimitado. Vieron que tiene una parte introductoria donde ustedes tienen que plantear la problemática, delimitar un tema. O sea, en general se pide un tema porque a veces uno ve en una obra o en dos obras que las quiere comparar y ve un montón de ejes. Y bueno, para una ponencia hay que elegir un solo eje. ¿Por qué? Porque es más ordenado y es más, se puede aprovechar más, se le puede sacar con más jugo, ¿sí? Y la persona que escucha también es más ordenado, ¿sí? El desarrollo después va a hacerlo en ese eje. Entonces hay algunos casos que plantean más de un eje en la parte introductoria y después se les hace como medio complicado poder desarrollarlo. En el caso que hagan que elaboren una ponencia cuando hacen una comparación entre dos obras, también lo importante es que sea balanceado, ¿sí? Porque a veces pasa que empiezan a hablar de una obra y la abandonan, siguen hablando de la otra obra y después vuelven al final, ¿sí? Lo ideal es que vayan balanceando el análisis en una y otra obra. Y después el tema del marco teórico es muy importante, ¿sí? Es deseable también que utilicen autores, no digo que no, estoy hablando en general, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe qué es lo que le corresponde a su trabajo y qué es lo que no, que utilicen marco teórico, ¿sí? Que utilicen algunos, pueden ser filósofos, pueden ser críticos, a veces valerse como han hecho de trabajos como el de Natalia, que es especialista en Laura Alcoba, ¿sí? Mencionar su trabajo y también buscar otras referencias teóricas, ¿sí? Em, y después en la conclusión, que como les decía antes, que es algo muy, muy difícil de lograr, ¿sí? Donde hay que retomar, porque a veces uno tiende a repetirse con lo que ya dijo y tampoco es lo deseable. La idea es retomar el tema que se había planteado, la pregunta inicial, recoger lo que se habló y a veces, como les decía antes, dejar abierta alguna línea, por ahí esas líneas que ustedes vieron y que no pudieron desarrollar en esta ponencia, que les puede servir para otra ponencia, porque también ocurre eso, uno puede hacer varias ponencias con una sola obra o con la comparación de dos obras. Entonces no son cosas que van a quedar desechadas, sino que se pueden retomar. Y es algo deseable que ustedes dejen abierta esa ponencia con preguntas, ¿sí? O líneas de desarrollo. Después, por otro lado, cuando leía los trabajos, vi algunas cuestiones que se repiten, ¿sí?
Florencia Rivas hablaba de la obra Chanchadas, donde ahí hay todo un tema con el cuerpo, que también se va a repetir recién también estaba hablando Macarena, el tema de los cuerpos, la dominación de los cuerpos, ¿no? Mencionaba a Foucault. También en la ponencia de Natalia, cuando ella hablaba de los textos de Laura Alcoba y Caroline Rosón, también, ¿no? Hay toda una cuestión de la materialidad de los cuerpos. En el caso del trabajo de Débora, bueno, ya es un trabajo más metalingüístico, bien estructuralista, pero por ahí te puede servir el comentario para hacer un abordaje, porque creo que también se puede aplicar en Marguerite Duras. Yo pensaba en el tratamiento del cuerpo, que salió del tratamiento del cuerpo en los sistemas totalitarios, en el capitalismo, el tema del cuerpo en general, pero también hay toda una línea centrada en el cuerpo de la mujer, ¿no? Que hablaba Florencia Rivas, que decía, bueno, que en Chanchadas realmente es algo muy, muy fuerte de leer, es como muy, muy muy bestial todo, ¿no? Muy escatológico. Pero también hay toda una violencia en otras obras que se mencionaron, una violencia que no es explícita, es sutil, pero no por eso deja de ser violencia. Y pensaba en la línea de las feministas materialistas francesas, ¿sí? Estas discípulas de Simone de Beauvoir, no sé si las conocen, eh, Mathieu, Viti, Delphi, que ellas hablan del cuerpo, ellas, bueno, se centran en el cuerpo de la mujer, ¿no? Ellas dicen que, bueno, ahí hay una cuestión del cuerpo disponible, que el cuerpo de la mujer siempre es disponible, y lo contrapone con lo que es el cuerpo del varón, ¿no? Y también después, también se puede tomar, pero esto, bueno, es como que es una línea más conocida, que también abrevó toda la línea de feministas norteamericanas, ¿no? Estamos hablando de Judith Butler y demás, que ellas también abrevaron mucho en estas feministas materialistas en cuanto a lo que es la construcción del cuerpo en el capitalismo. Em, Pienso que eso puede llegarles a servir. Y otra cosa que pensé también, porque apareció mucho el tema de la biografía, la autonarración, ¿sí? El nombrarse y el narrarse. También pensaba en el concepto de Derrida de la ilusión biográfica, que un poco él hace esa abstracción, digamos, de lo que es hacer, bueno, narrar una historia, pero cuando uno narra, ¿cuáles son las competencias que pone en juego? ¿No? No es que uno narra su vida totalmente objetiva y de principio a fin, sino que hace recortes y hace operaciones que también fueron muy bien mencionadas en los trabajos de ustedes. Y también cuando hablaban de estos autores que escriben desde el exilio, pensé en una autora que seguramente la conocen, que es Scholastic Mukasonga. Ella tiene un libro muy hermoso que se llama La mujer de los pies descalzos, donde ella narra su infancia en Ruanda. Y también es muy interesante las operaciones que hace en cuanto a la apropiación de la lengua francesa, y en esa trama, sí, ella hace una analogía, digamos, entre la traducción y el exilio y la lengua, muy interesante que por ahí a las investigadoras que están trabajando esa línea les puede interesar. Bueno, quiero ser breve porque sé que estamos pasadas de tiempo. Les agradezco muchísimo a las cuatro investigadoras los trabajos. Las animo a seguir trabajando. Son escritos que los pueden mejorar y por ahí algunos que los pueden acotar y circunscribir un poquito el tema, y de ahí pueden sacar también otros trabajos. Y bueno, decirles que, bueno, como dijo Francisco, para nosotros es muy importante este encuentro, espero que lo puedan aprovechar, y cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pedido que necesiten de bibliografía o de lo que necesiten, ya saben que estamos acá para responderles. Así que bueno, gracias, y gracias a la ALS también por convocarme. Gracias. Bueno, perdón,
¿Puedo hablar? Sí, podés. Gracias. No, porque quiero, irrumpo así a tomar la palabra, en realidad tendrían que hablar las chicas que expusieron, pero quiero continuar con lo que dijo Alba. Respecto de esto, de lo último que dijo sobre las posibilidades de convertir esto en un texto escrito y bueno, una serie de cuestiones, sepan que después de que termine este encuentro vamos a hacer una convocatoria para una publicación. Em, Respecto de las consideraciones de Alba, ¿no? Todo lo que dijo al principio de su intervención, respecto del género ponencia, por decirlo así, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijo. Suscribo cada una de sus palabras y por eso solamente lo que quiero es insistir en que quizás lo que está pendiente de seguir siendo trabajado es el género ponencia en sí mismo, ¿no? Hay falta quizás una familiarización con este género, que no es una cuestión solamente de brevedad, ¿no? Es decir, una, digamos, una monografía con la que se aprueba un curso de grado o de posgrado no es una ponencia, un proyecto de investigación no es una ponencia. Es decir, esos otros géneros, ¿no?, de la vida académica, sin duda traen ideas, planteos, decisiones metodológicas, análisis, que son absolutamente pertinentes para una ponencia, pero que de alguna manera requieren una nueva organización, ¿no? O sea, como todo texto debe tener una introducción clara en la que se delimite cuál es el objeto que se va a estudiar, un desarrollo y algún tipo de conclusión o cierre, ¿no? Incluso sin perder de vista que muchas veces la ponencia es un género mediante el cual se socializan resultados parciales de una investigación, porque su brevedad no permite exponer una investigación de manera integral. Entonces, faltaría entonces, creo yo, para seguirlo pensando, ¿no? Porque que tiene que ver, como decía Alba, con las posibilidades de precisamente de que todo lo que han investigado, todo lo que han leído, todo lo que han reflexionado, esté puesto en valor, ¿no? Mediante una organización más propicia y más apta para ser comunicada con otros. Así que yo suscribo estas sugerencias, las amplío y también comparto las felicitaciones por el trabajo que han hecho y por lo que viene por delante también. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Bueno, no sé, chicas, si quieren hacer algún comentario más, las que estuvieron exponiendo. No sé si hay alguna pregunta, quizás. Sí, ¿quién quería preguntar? Bueno, no sé si alguien quería levantar. ¿Vos, Alma, habías levantado la mano? Creo que ¿No? aplaudió. Ah, aplaudí. Ah, yo vi manito. Claro, Claro. era manito aplaudiendo. Bueno, me No, alegro. porque creo que ese es el método tecnológico, ¿no? Aplaudir no así, sino poner la mano. Pero bueno, ya que me nombraste, Totalmente. aprovecho y hago un breve comentario nomás. Las felicito a las chicas por sus exposiciones. Fue muy placentero escucharlas. Eh, pero con respecto a las que trabajaron con Laura Alcoba, me parece que puede ser una línea de trabajo estimulante, seguir pensando la cuestión de por qué ella elige como lengua de la escritura literaria el francés, ¿no? Que yo tuve oportunidad de charlar con ella y hablar de esta cuestión de que los temas que tenía que abordar le resultaban imposibles en su lengua materna, ¿sí?
Entonces, esa extranjería que tiene de alguna forma al escribir en francés fue lo que permitió poner en palabras cuestiones traumáticas, además de la figura de la niña que también la distanciaba de ella misma como escritora adulta. Entonces estas traducciones, estas apariciones de la trilogía de Alcoba que surgen nada menos que por la editorial Gallimard, ¿no? Aparecen por primera vez en francés. Entonces me parece que eso es algo para seguir pensando, trabajando, se los digo, porque si yo no estuviera tan abocada con mi tema de investigación, quizás también entraría por esa zona, así que me va a gustar escucharlas a ustedes cuando sigan abordando el tema. Y ahora sí, saludos. Gracias por el comentario, Alma, aprovecho para comentar que es un poco lo que quiero hacer con Caroline, que bueno, que también decidió escribir en francés. Así que ahora estoy ahí de a poco empezando a ver bueno, por qué, cómo se configuró ella como autora, ¿no? Bueno, en el campo literario, particularmente de Quebec, y bueno, ¿y por qué el francés? Así que estoy como un poco yendo por ese lado porque también me parece súper, súper, súper interesante. Bueno, gracias. Bien, bueno, algún otro, no sé si hay algún otro comentario o alguien más quiere hacer una pregunta. Bien, cerramos entonces esta primera sesión. No se olviden, por favor, de completar el formulario que está en el chat para consignar la asistencia. Y retomamos con la mesa 2 a las 16:30. Gracias. 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 Bueno, Julia, este es el link, este mismo es el que sirve después para la sesión a las 16:30, ¿verdad? Sí, sí, es siempre el mismo. Bueno, muy bien. Ok, nos vemos entonces. Chau, chau.